Bueno, estos 3 domingos, este domingo, el siguiente domingo y el otro, esos 3 domingos, voy a predicar sobre las últimas palabras de Jesús en la cruz. Las últimas frases, pero bueno, se refiere siempre a las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver 3, el próximo domingo vamos a ver 2, y después el tercero otras 2, ¿vale? O hoy 3, y el domingo que viene 4, y el siguiente predicaré sobre la resurrección. No lo tengo claro todavía cómo lo voy a hacer, ¿vale? Pero esto, vamos a estar meditando sobre las palabras de la cruz. Hoy vamos a ver 3 palabras. Primeramente, una palabra de perdón. Una palabra de perdón, ¿verdad? Es importante porque son los últimos instantes, los últimos momentos de Cristo en la cruz, y es importantísimo, relevante lo que Jesús tiene que decir desde la cruz. Es interesante, interesantísimo cuáles son las últimas palabras de Jesús enfrentando ya sus últimas horas, ¿verdad? Antes ya de entregar su vida, porque nadie se la quita, es Jesús, el Señor mismo, quien da su vida, nadie se la quita, ¿vale? Entonces Él es el que permite, y Dios Padre, que suceda lo que está sucediendo en la cruz. Entonces, primero una palabra de perdón, después una palabra de salvación, y como tercero una palabra de afecto, ¿vale? Una palabra de afecto, una palabra de cuidado, ¿no? Una palabra de afecto. Entonces, lo que vemos en la cruz es la consumación del odio de Dios, lo que vemos en la cruz es la consumación del odio de los hombres, de aquellos hombres, ¿no? De muchos hombres, por la persona de Cristo y lo que Cristo representaba, ¿no? Ver a Jesús crucificado, a Jesús de Nazaret, es la escena más terrible, la escena más inaudita, la escena más asombrosa que ojos humanos puedan contemplar, ¿verdad? Porque lo que vemos crucificado, al que vemos crucificado en la cruz, nosotros como cristianos sabemos que era un hombre, Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero de Nazaret, ¿verdad? El niño de Belén, pero sabemos también por la fe que aquel que estaba crucificado en el madero era Dios hecho hombre. Lo cual hace esa escena algo inaudito, algo asombroso, algo incomprensible, muy lejos, ¿verdad?, de poder comprender para nosotros la magnitud de lo que la cruz representa. Por eso cuando meditamos en la cruz una y otra vez, no llegamos a atisbar, no llegamos a entender, no llegamos a profundizar lo suficiente, ¿verdad? Porque lo que sucede allí es de una magnitud, es de un calibre que para nosotros es difícil de llegar a una comprensión total de lo que sucede en aquel lugar. Pero comprendemos y entendemos por medio de la fe lo suficiente para saber que es el único lugar donde el pecador encuentra refugio y salvación. Y llegamos a entender también y a atisbar que la cruz es el medio por el cual podemos acceder de una forma segura y confiada al Dios que es 3 veces santo, ¿verdad? Es por medio de la cruz, no hay otro lugar, no hay otra persona, ¿verdad? La cruz es la puerta que se nos abre ahora hacia el cielo para ser reconciliados, perdonados por Dios. Quien está en la cruz crucificado no es ni más ni menos que aquel que por el medio del cual el mundo y todas las cosas que hay fueron hechas. Aquel que está en la cruz no es ni más ni menos que aquel por el cual todo lo que ha sido hecho ha sido hecho. Aquel que vino al mundo, pero al mundo no le conoció. La luz que vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Vieron su vida, vieron sus obras, escucharon sus palabras, pero aún así le rechazaron. Es un gran misterio ¿verdad? El de la incredulidad. La ceguera de sus ojos, la ceguera de muchos no fueron capaces de contemplar la belleza de Jesús. La belleza de un hombre que no vivió una vida para sí mismo, un hombre que se lanzó a los caminos, que no tenía nada de sí, para sí, no tenía propiedades, y que lo único que iba es de aldea a aldea, de pueblo en pueblo, predicando las buenas nuevas, ¿verdad? Acercándose a los más necesitados, sanando a los enfermos y anunciando que el reino de Dios se había acercado. La belleza de aquel hombre sencillo. Y en cambio muchos no
le vieron, no le conocieron, no contemplaron la gloria y la belleza que se escondía tras aquel hombre, o en aquel hombre, ¿verdad? En su nacimiento no hubo lugar en su aldea, y tuvo que nacer, ¿verdad?, no en una cama mullida, sino pues entre animales del campo y quizá sobre heno o paja, ¿verdad? En ese lugar no hubo lugar para él, lo cual de alguna manera ya es algo profético, ¿no? Algo que nos apunta a cómo será su vida, porque no encontró lugar aquí, entre los suyos, entre sus pueblos, entre sus criaturas, no encontró lugar, no hubo lugar para él. El único lugar que encontró Jesús fue aquella cruz terrible, horrible del Calvario. Herodes quiso sacrificar a este bebé que había nacido, ¿verdad? Y entonces recordamos aquel momento donde Herodes envía a los soldados, ¿no?, para que busquen a este bebé que es el rey de Israel y le quiten la vida, pero él, por un aviso de un ángel, los padres huyen con él a Egipto, ¿no?, ¿verdad?, hasta que Herodes fallece, muere. Toda aquella enemistad, esta enemistad, fijaros, la enemistad ya desde cuando nació de Herodes, ¿no? Esa enemistad fue creciendo, 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 los instintos homicidas contra Cristo fueron en aumento, hasta que llegan a su clímax, y el clímax es la cruz. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pudiesen odiarle de esta forma? ¿Qué hizo Jesús para levantar ese odio? Porque buscaban encontrar siempre algo para acusarle, para condenarle, y al final lo consiguieron y le llevaron a la cruz, ¿no? Bueno, Jesús realmente era especial. Aquel carpintero, aquel hombre humilde, que no tenía un parecer atractivo, ¿verdad?, era un hombre común, era especial. Y así como atrajo a muchos que le siguieron y vivieron y murieron por él, también levantó la oposición de muchos que vivían para acabar con él. Y es una gran paradoja, ¿no? Es una gran paradoja. Hizo eso, dividió. Unos fueron capaces de entregaron su vida, como el apóstol Pablo, que era enemigo, ¿verdad? Lo hemos visto en estos últimos domingos, como después, cuando encontró al Señor Jesucristo, cuando Jesús le encontró en Damasco, como él fue capaz de dejarlo todo y entregar su vida por él. Pero otros dedicaron su vida a buscar la forma de quitarle la suya, ¿verdad? Es la gran paradoja, el gran misterio de la cruz, ¿no?, que nos encontramos aquí. Una y otra vez sus enemigos buscaron su destrucción, y estos deseos homicidas, como digo, encontraron satisfacción cuando le vieron crucificado. He aquí el pastor crucificado, las ovejas dispersas, esto se ha acabado. Se ha acabado, ¿verdad? Pero ahí no se acabó nada. Allí lo que fue es que dio comienzo toda la historia, ¿verdad? Es el momento clave de victoria, el momento crucial, el momento central de la historia del hombre, en el cual no se acaba nada, sino que empieza todo. Allí es donde empieza realmente todo, en la cruz, y 3 días después en la tumba vacía, en la resurrección. A pesar de todo ello, a pesar de que era un hombre justo, a pesar de que lo encontraban, como al apóstol Pablo hemos visto, ¿verdad?, en Jesús nada de que acusarle, no encuentro nada en este hombre digno de muerte que ha hecho este Jesús, no veo nada por lo que pueda condenarle, me lavo mis manos, ahí está, vosotros, ¿verdad? Y Pilato le entrega allí a la multitud para que le juzguen, para que tomen una decisión. Se dice, bueno, pues que lo hagan ellos, ¿vale? Que eso no le exime de su culpa, de su responsabilidad, sabiendo que era un justo, debería haber liberado, pero sabemos que eso no era posible en el plan de Dios, ¿verdad? Pero no exime la responsabilidad de Pilato, ni la responsabilidad de nadie de que estaba allí, ¿vale? Que Dios lo hubiera planeado de esa forma. Y aquella multitud, de forma inaudita, incomprensible, esperaríamos que hubiese dicho, libera, suelta a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no había hecho nada, porque todos sabían que era inocente, porque todos sabían que esa condena de la cruz era innecesaria, era injusta. ¿Qué había hecho Jesús si no había hecho solamente el bien a todos los que le habían conocido, a todos los que se habían acercado a él?
¿Qué palabras habían salido de Jesús, verdad? Si no habían sido palabras de paz, palabras de reconciliación, ¿verdad? Llamando a los hombres a buscar a Dios, ¿no? ¿Verdad? Y a reconciliarse con Él, a seguir el camino que Él estaba abriendo. Pero sorprendentemente, aquella multitud, una multitud que unos días antes, ¿verdad?, le había gritado: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí viene, montado en un pollino, nuestro rey. Se ha acabado nuestro yugo, se ha acabado el yugo de los romanos. Vamos a vivir como siempre hemos esperado, ¿verdad? Vienen los buenos tiempos para Jerusalén y para Israel. Pero cuando vieron que Él no venía a cumplir sus deseos, sus caprichos, sus ensoñaciones, sus esperanzas carnales, pues no les costó nada a esa misma multitud, o a muchos de ellos, decir: crucifícale, queremos a Barrabás. Que igual Barrabás puede hacer algo con los romanos, ¿verdad? Con su espada, Barrabás quizá puede liberarnos, pero Jesús con sus palabras no tiene nada que darnos. Crucifícale. Asombroso, asombroso. Por eso yo no espero nada del hombre, y no debemos esperar nada del hombre no regenerado, del hombre no nacido de nuevo, porque nosotros, si hubiésemos estado allí, hubiéramos hecho lo mismo, tristemente. La palabra, una muerte de intenso sufrimiento para el Señor, ¿verdad? No solamente física, lo he dicho muchas veces aquí, sino espiritualmente, física también, ¿no? Porque fue una noche terrible, y después la muerte de cruz no era una muerte cualquiera, estaba reservada para los peores, ¿vale? Entonces una muerte terrible, en lo físico y mucho más incluso en lo espiritual, ¿vale? Para el Señor. El Salvador clavado al madero, levantado en silencio, enmudeció ante sus trasquiladores, no dijo nada, se entregó a la muerte, se entregó a la cruz, fue levantado en silencio, en el Gólgota, ¿verdad? El Salvador clavado al madero, levantado en silencio, sus labios se mueven en aquel momento. Está pidiendo misericordia a Jesús en sus primeras palabras, está diciendo: tened piedad de mí, perdonadme, bajadme, miradme, soy inocente, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? No, eso no es lo que está diciendo Jesús en la cruz, que sería comprensible cualquier reo que pidiese misericordia, ¿verdad? Y que dijese: no me crucifiquéis, bajadme, tened piedad de mí, tened misericordia. No, el Señor no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Les está maldiciendo: malditos sois por crucificarme. No, tampoco Jesús les está maldiciendo. No son sus palabras una maldición sobre los que le están crucificando, ¿verdad? Él está orando. Jesús está orando. Está traspasado en la cruz del Calvario, orando, hablando con Dios el Padre. ¿Y qué le pide al Padre? ¿Qué le pide al Padre? Jesús dice en Lucas 23, 34: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es el ministerio de la oración, es la primera de las 7 palabras de la cruz. Y le presentan en una actitud de oración, ¿verdad? No hay mejor momento para orar que el momento de la prueba. Y es cuando menos queremos orar. Y creo que aquí tenemos ya una enseñanza de Jesús, en la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, lo mejor que podemos hacer es orar, hablar con Dios. La primera enseñanza, sencilla, práctica, que surge de este texto, ¿verdad? Nos ha dado ejemplo Jesús. Aquellas manos que habían ministrado a los enfermos, aquellas manos que habían sido impuestas sobre los enfermos, aquellas manos que habían sanado, aquellas manos que habían acariciado, aquellas manos que habían cogido con ternura a los niños, ¿verdad? Aquellas manos que habían sido utilizadas para hacer el bien, aquellas manos que ahora estaban traspasadas en la cruz del Calvario, ya no podían hacer otra cosa. Sus pies, los preciosos pies de Jesús, los pies que caminaron por los caminos de Palestina predicando las buenas nuevas.
aquel que estaba dispuesto siempre a acercarse al pecador, aquel que estaba siempre dispuesto a ir y a hablar y a estar con los que nadie querían estar. Esos pies que caminaron siempre para hacer la justicia, para llevar el bien, para mostrar la misericordia, la compasión y el amor del Señor. ¿Verdad? Aquellos pies estaban siendo traspasados, estaban atados, estaban traspasados también en aquella cruz. No podía ir a ningún lado el Señor Jesús. Ahora que aquellos de sus discípulos y apóstoles que había instruido durante 3 años habían huido cobardemente, no estaban allí. Ahora que ya no estaban allí, sus discípulos, ¿verdad? A los cuales había entrado un temor mortal de sufrir el mismo fin y la misma muerte que su maestro, y que habían huido, ¿verdad? Y no estaban ahora presentes en ese momento. ¿Qué puede hacer Jesús? ¿Qué puede hacer Jesús? ¿En qué se puede ocupar? Pues se ocupa en el ministerio de la oración. Qué gran enseñanza para nosotros. La verdad es que tenemos que recuperar la confianza en la oración. Orar es importante. Orar de alguna forma asombrosa no es que le doblamos el brazo a Dios, no es que torcemos la voluntad de Dios, no es que podemos manipular a Dios, es que Dios quiere que oremos para que se haga su voluntad. La oración es el medio por el cual Dios hace cosas. Las hace en las personas a las que amamos, las hace en el mundo en que vivimos, las hace en nuestros enemigos, los que nos desean el mal, los que quizá hablan mal de nosotros, ¿verdad? Los que se oponen al Evangelio, a la Iglesia. La oración tiene poder para cambiar las cosas. Cuando Jesús ya no puede hacer nada porque está crucificado, no hay posibilidad de hacer otra cosa, hace la cosa más importante que nosotros podemos hacer: la oración. Cuando somos mayores, cuando estamos enfermos, ¿verdad? Cuando uno dice, yo es que ya no puedo hacer nada, ya no tengo fuerzas. Hermano, hermana, puedes orar. Es lo que Jesús te enseña en la cruz. Podemos y debemos orar. No subestiméis el poder de la oración. No son palabras que hablamos a Dios y se las lleva el viento. La oración tiene poder, ¿verdad? Quizá algunos, ¿no? Algunas personas, por su edad, por su condición, ¿no? Ya no puedan hacer lo que les gustaría hacer, ¿no? Y alguno dice, no, es que yo no soy un gran evangelista, no tengo mucha soltura de palabra, ¿no? Siempre se puede predicar, ¿eh? Hay que predicar igual, de todas formas. Pero orar es muy importante. Si estamos aquí, os lo puedo asegurar, si estamos en este local, en esta mañana, si estás aquí en esta mañana, te puedo asegurar, es porque alguien ha orado por ti. Seguro. Si yo estoy haciendo lo que hago y si yo he sido convertido es porque alguien ha orado por mí, alguien se ha tomado el tiempo de orar por mí. Las cosas suceden porque oramos, porque Dios quiere que lo hagamos. Ese es el medio que Dios ha escogido para hacer cosas en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? La oración es importantísima, ¿verdad? Si estás tentado a dejar de orar, recuerda a tu Salvador. Es verdad, nosotros hemos hablado muchas veces y decimos, yo es que estoy tan mal, lo estoy pasando tan mal, que no tengo ganas de orar. No me salen las palabras. Y yo te digo, no te dejes vencer. Da igual cuántas palabras digas, da igual cómo las digas, si las dices con lágrimas, o las dices sin ganas, o las dices, ¿verdad? Y ni siquiera emites palabras. Si lo dices de forma silenciosa y de tu corazón, da igual, no dejes de orar. Especialmente en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la oscuridad, de la tormenta, no dejes de orar. Es lo que Jesús te enseña y nos enseña en la cruz. Él oró, y oró por otros, y oró por los pecadores, incluso en sus últimas horas oró, cuando estaba traspasado, clavado en el madero, ¿verdad? Oró por sus enemigos. Y Cristo nos ha dado un ejemplo. ¿Qué debemos hacer por aquellos que buscan nuestro mal? ¿Qué debemos hacer por aquellos, verdad? ¿Qué no haremos por aquellos a los que amamos? Pero ¿qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos dejar de hacer por aquellos que no nos aman? Y que se oponen a la Iglesia, ¿verdad? Y que nos harían daño si pudiesen. Debemos orar por nuestros enemigos.
debemos orar por nuestros enemigos. Cristo nos da un ejemplo de cómo tratar a aquellos que nos hacen daño y nos odian. Pero también debemos considerar que no hay nadie que esté excluido del poder de la oración. No hay nadie tan malo, no hay nadie tan pecador, no hay nadie tan lejos que no pueda ser alcanzado por la oración, que esa oración no pueda llevar arrepentimiento y fe a su vida y esa persona pueda ser convertido y transformado, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Es un buen ejemplo, el apóstol Pablo, ese perseguidor, ese gran inquisidor, que fue tocado y transformado por el Señor. Si Cristo oró por los que le daban muerte, nosotros podemos hacerlo igualmente por aquellos que consideramos excluidos de la gracia de Dios. No perdamos nunca la esperanza. No hay nadie tan lejos que Dios no pueda alcanzar. No hay nadie tan duro que Dios no pueda convertir. No hay nadie tan pecador que Dios no pueda darle y trasladarle el don del arrepentimiento y podamos ver en esa persona un cambio radical para la gloria de Dios. La oración es el medio que debemos utilizar, ¿verdad? Cristo oró: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es eficaz, la oración es eficaz. Y este pasaje nos muestra la eficacia de la oración. La intercesión de Cristo en la cruz, pues por sus enemigos, fue escuchada y contestada. No inmediatamente. Cristo oró y dijo: Padre, perdónales, no saben lo que están haciendo. Y no es que fuesen perdonados y convertidos en aquel instante. ¿Cuándo esta oración tuvo su efecto? ¿Cuándo esta oración tuvo su fruto? ¿Vale? Pues si leemos Hechos capítulo 3, 17, notamos que el apóstol Pablo dice en la predicación, cuando predica, ¿verdad?, en Pentecostés, y dice lo siguiente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, ¿qué es lo que dice Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo se cumple esa oración? Cuando 3.000 almas de muchos que estuvieron en Jerusalén los días en que Jesús fue crucificado, de quizá muchos de los que estuvieron en el patio y quizá gritaron: crucifícale. 3.000 almas fueron el fruto de la oración de Jesús. Y Pedro lo dice así, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, por ignorancia, como también vuestros gobernantes. La ignorancia no exime a nadie de su pecado. ¿Sabéis lo que la ley dice? La ley dice que ignorar la ley no exime del cumplimiento de la misma, ¿vale? Que tú no conozcas una ley, si la traspases, si la transgredes, no te hace inocente. Eres culpable igual, la ley estaba ahí, deberías saberla, ¿no? Eso es lo que la ley, no nos exime la ignorancia del cumplimiento de la ley. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y Pablo usa la misma palabra del apóstol o del Señor Jesucristo en la cruz: ignorancia, lo cual corresponde por lo dicho por el Señor: no saben lo que hacen. Aquí encontramos la explicación, por lo tanto, a la conversión de esas 3.000 personas. ¿Por qué se convirtieron? No porque el apóstol Pablo hablase muy bien, no porque fuese muy elocuente. La gente no se convierte por eso. La gente se convierte por la obra soberana, poderosa del Espíritu Santo. En este caso, por medio de la intercesión del Señor Jesucristo. No fue la elocuencia la que nos convenció, sino la oración del Señor. Lo mismo sucedió con nosotros. Lo mismo sucedió con nosotros. ¿Piensas que eres creyente porque tú has querido ser creyente? ¿Pensáis que sois creyentes, que somos creyentes, simplemente porque alguien nos predicó el Evangelio y ese día nos pilló así sensibles y dijimos: claro, Señor, yo te sigo, yo te amo, yo te obedezco, dejo el pecado, cambio de vida? Yo creo que no hay forma más superficial de pensar que esta, que depende de ti o depende de mí. Hermanos, la salvación es de Dios, la salvación es del Señor. Yo sé que eso choca con nuestro orgullo, pero es así. Fijaros lo que dice el Señor. Este es un versículo que cuando yo conocí al Señor, también siendo jovencito, dije: fíjate tú, aquí está la clave. ¿Por qué estoy yo en la iglesia? Porque con 22 años he dejado la vida con mis amigos, la fiesta, todas las cosas, y ahora voy como un tonto, porque al principio era un poco así tonto, con corbata, traje y todo, con 22 años. Ridículo. Si antes
vestía una chaqueta de cuero, pantalones ajustados de estos de pitillo y camisetas de grupos de rock, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues mira, pasó esto. Pues lo vea, pasó esto. Mira lo que pasó. Que pasó contigo igual, fíjate. ¿Qué dice Jesús en Juan 17, versículo 20? Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. No ruego solamente por mis discípulos. No ruego solamente por los apóstoles, por los 70, por los que me siguen, por los que ya conozco, por los que me aman. No solamente por estos, sino por quienes. Y dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque eres creyente, porque el Señor oró por ti, porque el Señor pensó en ti antes de que tú ya hubieses pensado en Él, mucho tiempo antes. Podríamos remitirnos a antes de la fundación del mundo, donde Dios nos escogió en Cristo. Pero aquí estamos pensando, reflexionando no en eso, no en la predestinación, sino en la intercesión del Señor. Él rogó por ti, oró por nosotros, para que creyésemos, creímos, Él oró para que creyésemos en la palabra de los apóstoles, en su palabra. Fijaros, el ejemplo que el Señor nos da orando por sus enemigos y la intercesión del Señor, la oración, qué poder tiene. Predica el Evangelio y ora por los que le prediquen, por los que le predicas, porque la oración tiene poder. La segunda palabra, una palabra de salvación, ¿vale? Esta palabra es una palabra para los que están allí. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, y vemos el resultado, ¿verdad?, el fruto de esa oración en Hechos, con esos 3.000 convertidos, ¿no? Y podemos sacar lecciones hermosas de ese momento tan terrible del Señor, en el cual el Señor no deja de orar, no deja de orar. La eficacia de la oración, la palabra de salvación. Y Jesús, la segunda palabra que Jesús dice es, y Jesús dijo, Lucas 23, versículos 42 y 43, y dijo a Jesús, el ladrón que estaba allí, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús dice esta segunda palabra en la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿verdad? ¿No? Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Cuando ese ladrón cerró los ojos en la cruz, siendo condenado justamente, no injustamente, como el injusto o como el justo que moría allí para llevar a los injustos a Dios, sino justamente cuando cerró sus ojos, los abrió en el paraíso, en la presencia de Dios. La segunda palabra de Cristo en la cruz es una respuesta a la petición de un ladrón moribundo, y nos habla de cómo la gracia puede alcanzar y cómo la gracia alcanza lugares y personas que es algo inimaginable para nosotros. Porque ¿quién nos podría decir a nosotros que ese hombre en sus últimos momentos, después de haber tenido una vida horrible, en ese último momento en la cruz, va a ser salvo? Así es la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Fijaros, no fue por accidente que el Señor de la gloria fuese crucificado entre dos ladrones. No estaba Jesús por casualidad, crucificado en medio de dos ladrones. Era donde debía estar desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios, antes de la fundación del mundo, iba a ocupar ese lugar entre dos ladrones. No es una casualidad, no es una coincidencia, no es el azar, ¿vale? Es el decreto de Dios, el plan de Dios para el Cordero. Dice, no fue por accidente que el Señor de la gloria fuese crucificado entre esos dos ladrones. No existen este tipo de accidentes en el mundo gobernado por Dios. Dios no deja las cosas al azar. Dios tiene todo planificado. Cada cosa, cada evento, cada circunstancia, cada momento y mucho más en relación con la muerte de su Hijo. En relación con la muerte de Jesús no hay nada que haya sido dejado al azar. En la vida de Jesús no pasa nada por azar, ¿verdad?
Cuando llega a la aldea le dice, mira, id allí y coged el pollino que está atado, van allí está el pollino, ¿verdad? Está todo cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Se está cumpliendo todo lo que se ha dicho. No pasan las cosas por casualidad, no es nada por azar. Se está cumpliendo la voluntad de Dios. Yo creo que como cristianos esto me anima profundamente. Mi vida, siempre lo repetimos, ¿verdad? Me encanta esto, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que pasa en mi vida aquí, Mari, ¿no? ¿Verdad? Mi Dios lo prepara. Es bueno para mí. Qué maravilloso. Todo lo que pasa, todo. Cuánto consuelo, cuánto ánimo, cuánta paz trae a mi vida saber que todo obra para mi bien. Y me va a ayudar en mi vida como cristiano. Y me va a ayudar a llegar al fin. Todo, las pruebas también, los dolores también, las lágrimas también. Todo ayuda. Pero mucho menos en conexión, ¿verdad? Con aquel día, con el día en el cual el Cordero va a ser crucificado. Todo está preparado, todo está planificado. Cada movimiento, cada persona, cada decisión, cada palabra. Y todo esto, como lo digo, no hace menos responsable a los que lo hacen. No hacen menos responsables a los que lo hacen. Porque aquellos que dicen crucifícales son culpables. Aunque están cumpliendo la voluntad de Dios, ellos libremente dicen crucifícale. Y Dios les va a pedir cuentas por eso. ¿Entendéis? Aunque están haciendo la voluntad de Dios. Aunque están haciendo la voluntad de Dios. Porque esa era la voluntad de Dios. Pero ellos también expresan lo que hay en su corazón, ¿verdad? La maldad que hay en su corazón. Dios supervisó cada detalle desde la eternidad. Él había decretado cuándo, dónde y con quién su hijo moriría. Dios sabía desde antes de la eternidad qué dos ladrones iba a haber allí. Y cuál iba a ser la reacción de ambos ladrones. Lo sabía. Porque si no, no es Dios. ¿Entendéis? Ese es el Dios que tenemos. Es el que lo sabe todo, el que lo conoce todo, el que lo ha preparado todo. Nada es dejado al azar, al capricho del hombre. Todo lo que Dios había decretado viene a suceder exactamente como Él lo ha ordenado. Y nada sucedió a menos de que Él lo hubiese decretado desde la eternidad. Cualquier cosa que el hombre hizo fue simplemente según la mano de Dios y su consejo. ¿Dónde dice esto? ¿La Biblia? ¿Dónde expresa esto bien claramente? Pues Hechos capítulo 4, versículo 28. Y nos dice que tanto Poncio Pilatos, tanto Herodes, como el Sanedrín, como la multitud, como todos los que habían tenido algo que ver con la vida de Jesús, habían hecho ¿qué? ¿Qué habían hecho? Fijaros lo que dice. Para hacer, Hechos capítulo 4, versículo 28, para hacer cuanto tu mano. ¿La mano de quién? ¿La mano del hombre? ¿La mano de Pilatos? ¿La mano de Herodes? Para hacer cuanto tu mano. La mano de Dios, la mano de Dios, tu mano y tu consejo. ¿El consejo de quién? El consejo de Dios. Habían determinado que sucediera. Habían determinado que sucediera. Os vuelvo a decir, si mi vida como cristiano dependiese de mis decisiones, sin la supervisión de Dios, sin el control del Señor sobre las circunstancias y sobre mi vida, si dependiese del azar o de la casualidad, ¿qué seguridad puedo tener yo? ¿Qué seguridad podía tener Dios de que su plan, el plan perfecto de la salvación, el momento tan crucial, importante, en el cual el Cordero de Dios tiene que ser crucificado, porque no hay otra manera para ser salvos? Es la sangre del inocente la que tiene que ser derramada para que los hombres puedan ser perdonados. Y se abra ese camino. ¿Cómo va a dejar eso Dios al azar, a la casualidad, al capricho del hombre? ¿Verdad? No. Dios lo ha planificado todo. ¿Para qué? Para que su voluntad se cumpla. Y eso en tu vida y en la mía pasa lo mismo. Y eso es lo que no nos crea incertidumbre. Es decir, pues yo confío, para mí es maravilloso que Dios tenga control de todas las cosas. Puedo confiar en ese Dios. Y no podría confiar en un Dios que dejase que mi vida estuviese a merced de mis decisiones o las de otros. ¿Verdad? ¿Entendéis por dónde voy? ¿Entendéis lo que quiero explicar?
Él lo había ordenado todo y no sucedió nada a menos que Él lo hubiese propuesto desde la eternidad, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Cuando Pilato dio órdenes para que el Señor fuese crucificado en medio de dos malhechores, sin saberlo, estaba ejecutando el decreto eterno de Dios y cumpliendo su palabra profética. ¿Verdad? 700 años antes de que Pilato dijese a los romanos crucificarle, porque la multitud ha dicho que le crucifiquemos, y crucificarle en medio de esos dos ladrones, antes de que él lo hubiese dicho, la palabra ya lo había profetizado, 700 años antes. Y eso con todo en la vida de Jesús, ¿verdad? Porque él cumplió la ley y los profetas. 700 años, Dios ya había declarado por medio de Isaías, del profeta Isaías, esto. Versículo Isaías capítulo 53, versículo 12. Y fue contado, ¿con quién? Con los pecadores. Y fue puesto, ¿qué? En medio de los pecadores. Contado con dos malhechores, con dos ladrones, contado junto a ellos. Contado con ellos. ¿Verdad? Porque ordenó Dios que su amado Hijo fuese crucificado en medio de los criminales. Ciertamente Dios tenía una razón, una de gran importancia, una buena razón, y podamos discernirla o no. ¿Verdad? Dios no obra de forma arbitraria. Él tiene siempre un buen propósito en todas las cosas que Él ejecuta de forma soberana. Y os voy a decir solo 4 cosas, ¿vale? 4 razones por las cuales Dios ordenó esto. Primeramente, para mostrarnos las insondables profundidades de la humillación del Señor Jesucristo. La profundidad de la humillación de Dios encarnado. Cuánto ama y hasta dónde está dispuesto a demostrar su amor, ¿no? El nacimiento, ¿dónde nace? Nace en un palacio, nace rodeado de sedas, nace con una guardia, nace allí en medio de la pompa y en medio del lujo. No, nace en el lugar más humilde que nadie puede nacer, siendo Dios y siendo Rey. ¿Y dónde muere? ¿Dónde acaba? Así nace, así empieza. ¿Y dónde acaba? Acaba en una cruz, rodeado de dos malhechores, siendo contado entre pecadores. Y lo primero que aprendemos aquí es que Dios quiere mostrarnos, el Padre y el Hijo, hasta dónde ha llegado por amor. Hasta dónde ha sido capaz de humillarse por amor a ti y a mí. Y quiere mostrarnos cuánto amor, ¿verdad? Cómo se despojó de toda la gloria, de todo el privilegio, para amarte a ti. Y cómo nos enseñó, ¿verdad? Que siendo Dios se despojaba de toda la gloria que tenía. Primeramente eso, ¿no? La profunda y vergonzosa humillación del Hijo de Dios hecho hombre. La segunda cosa, de por qué está entre dos pecadores. ¿Por qué está entre dos pecadores? ¿Quién debía ocupar el lugar de la cruz? De esa cruz. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo éramos enemigos de Cristo, ¿verdad? Y esa cruz es una cruz del pecador. Es mi cruz, es tu cruz. Y en esa cruz Él ocupa el lugar. ¿Qué nos muestra esa cruz? Él es sustituto. Él es el justo. No debía morir allí, pero muere allí por los injustos, por ti y por mí, en nuestro lugar, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, esa cruz, en medio de los dos ladrones, nos habla de la sustitución. Él está allí sustituyéndote a ti y a mí, ¿verdad? De la sustitución. ¿Qué nos ilustra el drama? Esa cruz y los ladrones. El drama de la salvación. El drama. Si pusiésemos poner una imagen que ilustrase la salvación, la obra de salvación, es la cruz, el Calvario. En el Calvario tenemos a alguien que no debe estar allí crucificado. Dios hecho hombre, justo, sin pecado, perfecto, santo, en medio, en el centro de la cruz. Ahí está. Alguien que no debe estar ahí, alguien que es sustituto. Y a su lado dos ladrones que están allí por su culpa, justamente, porque lo merecen. ¿Entendéis? Hay dos ladrones. ¿Y cuál es el drama de la salvación? Que uno cree y se arrepiente, y el otro, estando en la misma condenación, sabiendo que este es un justo, sabiendo que no cree. Y ese es el drama de la salvación.
El drama de la salvación es cuando los hombres se confrontan con la cruz, tenemos estos dos resultados. Unos creen y se salvan, y otros, aun viendo, ¿verdad?, la justicia y la bondad de este hombre, se condenan. Ese es el drama de la salvación. Un redentor, un pecador que se arrepiente y un pecador que rechaza la gracia. Y lo que encontramos en aquella cruz también es la soberanía de Dios, como Dios obra, ¿verdad? Los dos malhechores fueron crucificados al mismo tiempo, estaban a igual distancia de Jesús, ambos le vieron y oyeron durante aquellas 6 horas fatales al lado de Jesús, le vieron, le oyeron, uno creyó y se salvó, y el otro permaneció en la dureza y en la incredulidad. Ambos eran culpables, sufrían a causa de su pecado, ambos estaban a la puerta de la muerte, ambos necesitaban desesperadamente el perdón, y aún así uno de ellos murió en sus pecados, murió como había vivido, endurecido e impenitente, mientras el otro se arrepintió de su maldad y creyó en Cristo, rogando misericordia, y fue al paraíso. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender esto sino mediante la obra soberana de Dios? ¿Cómo podemos entender esto? Los dos son iguales, habían vivido la misma vida, estaban allí por las mismas razones, y en cambio uno abre su corazón y el otro permanece duro e impenitente. Hoy en día vemos lo mismo, exactamente lo mismo. Bajo las mismas circunstancias y condiciones, las personas predicamos el Evangelio y unos son movidos al Señor y otros permanecen en dureza e desobediencia. Bajo el mismo sermón, ¿verdad?, uno escucha con indiferencia, mientras al otro le son abiertos los ojos, es movido el corazón y sigue al Señor Jesucristo. Esto pasa hoy en día. Es el drama de la salvación, ¿verdad? El drama de la salvación. A uno el Evangelio les es revelado y a otros el Evangelio les permanece oculto. Spurgeon, este gran predicador, citando 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Dice, claro, ¿por qué no se salvan otros? No, bueno, Dios es soberano. Y entonces Spurgeon, ¿cómo explicaba esto? Fijaros lo que dice, mira. Dice, sí, muy bien, yo sé que en la Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahora dice, pero también sé que no quiere salvar a ninguno de ellos a menos de que crean en su Hijo. Es decir, hay una condición, es creer, ¿verdad?, en su Hijo. Porque no nos ha dicho ninguna vez que no salvará a ningún hombre a menos de que abandone sus pecados y se vuelva a Él con pleno propósito de corazón. Eso también lo sé. Es decir, el Señor no va a salvar a nadie que no crea y se arrepienta. Es una condición, creer y arrepentirse, ¿verdad? No va a salvar a nadie si no cree y no se arrepiente. Y también sé, al mismo tiempo, que Dios tiene un pueblo al que salvará, al que por su amor eterno ha elegido y al que por su poder eterno librará. No sé cómo encaja esto. Eso es otra de las cosas que no sé. Entonces no sabe cómo encaja esto. Muy bien, pero eso es así. Dios tiene el poder para salvar, la fe es un don de Dios, nadie le puede salvar sin la obra de Dios, y al mismo tiempo los hombres tienen que creer, arrepentirse y creer, ¿verdad? Y en la cruz vemos ese drama, ¿no? Vemos ese drama. ¿Cómo podemos explicar este hecho de este ladrón moribundo tomar a un hombre? Porque fijaros en esto, es importante, voy a acabar. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que este ladrón moribundo tomara a un hombre sufriente, sangrante y crucificado por su Dios? ¿Dónde está la lógica aquí? Dime, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender? Porque entiendo más la posición del otro, diciendo, bueno, ¿cómo voy a hacer caso a este? Pero que Dios ni que nada, que Jesús, si lo que está es crucificado ahí, muriendo como nosotros en la misma cruz, sufriendo la misma condenación. ¿Cómo voy a creer que este es Dios? ¿Entendéis? No tiene lógica, no es razonable creer eso. Si tú estuvieras allí en la cruz contemplando a Jesús muriendo a tu lado, no es razonable que tú veas en Jesús la gloria de Dios y al Salvador y Dios mismo. Tú lo que verás allí humanamente es un hombre crucificado muriendo a tu lado y nada más. Aunque te sorprenda lo que dice, sus palabras, y aunque te sorprenda su actitud, ¿verdad? No tiene lógica. Es un hombre sufriente, sangrante y crucificado. No puede explicarse este hecho sin la intervención divina y una obra sobrenatural. Su fe, la fe
del que moría del ladrón es una obra sobrenatural de Dios. No se puede explicar de otra forma. Es la gracia de Dios que alcanza a este hombre, ¿verdad? Cuando le dice a su compañero: pero tú no tienes misericordia de este hombre, no te compadeces de este hombre, que él está aquí sin haber hecho nada y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Parafraseando, ¿verdad? Es igualmente remarcable, debemos remarcar que la conversión del ladrón tuvo lugar antes de ¿qué? Fijaros, la conversión. Es que no hay nada que llevase a este hombre a creer en Cristo. Si tú me dices que estaba haciendo un milagro, ¿no? Y la gente dice: ah, claro, haciendo un milagro será Dios, porque solamente Dios puede hacer milagros. O si le dijese: oye, tus pecados son perdonados. Y dice: hombre, pues sí, solamente Dios puede perdonarme. Pero ¿qué está viendo el ladrón? ¿Qué está viendo el ladrón en la cruz? Está viendo a un hombre como él, sangrando, ¿verdad? Crucificado y en los estertores de la muerte, en las puertas de la muerte. Es una obra de Dios, solo, una obra de la gracia de Dios, ¿verdad? Fijaros que es interesante, porque el Señor le dice que estará con él en el paraíso porque cree en Jesús, ¿verdad? Pero antes de que pasen todos los eventos sobrenaturales que van a pasar en la cruz, lo único que puede ver es a Jesús crucificado, sufriente, sangrante, moribundo, nada más. Y Jesús no ha hecho nada especial allí. Y después lo va a hacer, ¿vale? Porque después, esta fe del ladrón viene antes, ¿verdad? Cuando le dice: acuérdate de mí, antes de las 3 horas de tinieblas, ¿verdad? Porque después va a haber 3 horas de tinieblas, ¿no? Es un portento, es un milagro. Antes del consumado es, cuando Jesús dice consumado es, ya ha llegado el momento, entrega su vida, ¿verdad? Antes de que la tierra tiemble con su muerte, ¿verdad? Que haya un terremoto a raíz de su muerte, y antes de que el centurión que está allí, que le ha crucificado con los soldados, diga: este verdaderamente era el Hijo del Dios Altísimo. La conversión del centurión, ¿verdad? Pero después de que vio todo esto, claro, se quedó asombrado el centurión. Pero él tenía pruebas, ahí había cosas. ¿Pero qué vio el ladrón? El ladrón no vio nada. Nada. Solo un hombre crucificado como él. ¿Puede ser que lo hubiera conocido antes a Jesús? Vamos a dejarlo. No, yo creo que no. Dios quiere escoger a este ladrón bajo las más desfavorables condiciones para que ninguna carne se gloríe en su presencia. La salvación es de Dios. Y no se le puede arrebatar la gloria a Dios. Él es Dios. Hermanos, amigos, olvidaros. Y nosotros lo único que somos es receptores de Dios. Somos receptores de su gracia, de su bondad, de su amor, de su misericordia. Y no te conviene, no me conviene arrebatar de Dios ninguna gloria. Para mí, Dios es Dios. Y no quiero hacerle menos Dios. Lo que quiero hacerle es más Dios si es posible. ¿Entendéis? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué decía el apóstol Pablo? A mí como un abortivo no soy nada. Yo estoy aquí para recibir. ¿Qué puedes ofrecer tú a Dios, hermano? ¿Qué podemos ofrecer? Nada. ¿Qué recibimos de Dios? Todo. Dios quiso escoger a este ladrón bajo las más desfavorables condiciones para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Dios deliberadamente preparó todo ello para enseñarnos que la salvación es del Señor y no magnificar lo que el hombre puede hacer en detrimento de la obra divina. Para enseñarnos que cada conversión genuina es el producto directo de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Antes de que le buscases, Él te buscó. Antes de que le conocieses, Él te conoció. Antes de que le amases, Él te amó. Toda tu vida, desde antes de que tú le conocieses, Él la diseñó y la preparó. Y esto para mí, hermanos, no solamente es bíblico, sino que trae de verdad una paz, una seguridad a mi vida. Saber que el Dios que me amó, pensó en mí, me cuida, me guarda y me ama, y me llevará a la gloria, a los nuevos cielos y a la nueva tierra, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tentaciones. Nada ni nadie me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto es consuelo y esto es algo
que te hace vivir de forma diferente. Las luchas continúan, las pruebas continúan, las lágrimas están, la enfermedad vendrá, la muerte llamará a nuestra puerta, pero estamos seguros bajo sus alas. Estamos seguros en la palma de sus manos. Podemos contemplar sus manos traspasadas, su costado traspasado, su frente coronada de espinas, su muerte terrible, horrible en la cruz, su soledad, su angustia. Y podemos ver allí cuánto nos amó. ¿Creéis que aquel que nos amó tanto nos va a dejar que nos perdamos? ¿Pensáis que aquel que nos amó tanto en la cruz nos va a amar menos algún día? Ese es el amor de Dios. El amor de Dios incomprensible para nosotros. De verdad, hermanos, caminad y vivid con seguridad y con certeza de que Dios no puede hacer nada mayor de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios en la cruz. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Continuaremos el próximo domingo. Que el Señor bendiga su palabra. Es el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sean con todos nosotros. Amén. Amén.